Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Mahsine Meravet, una figura que ha capturado la atención de la prensa internacional en las últimas semanas, se encuentra en el centro de una historia que mezcla emociones, decisiones difíciles y una encrucijada personal que ha dejado a muchos preguntándose cuál será su siguiente paso. Ailem Legorustu, ama ben Alakararsm, estas fueron las palabras exactas que Mahsine compartió en una reciente entrevista exclusiva, generando una ola de reacciones y especulaciones. La noticia comenzó a tomar forma cuando se filtraron imágenes de una reunión secreta entre Mahsine y los padres de su pareja actual. Lo que parecía ser una simple visita familiar se convirtió en el catalizador de un drama inesperado. Fuentes cercanas a la familia revelaron que la conversación fue intensa, con momentos de tensión emocional. Ella es parte de esta familia, pero debe decidir con el corazón, habría dicho la madre del joven, mientras sostenía la mano de Mahsine con visible ternura. A pesar de esta acogida, Mahsine se mostró pensativa y algo distante. Según testigos, al salir de la reunión, fue vista caminando sola por el jardín de la residencia, con una expresión que reflejaba un torbellino de sentimientos. Minutos después, ante un pequeño grupo de reporteros que aguardaban, declaró: "Es una decisión que cambiará mi vida. Los quiero a todos, pero aún no estoy lista para dar una respuesta". Esta declaración provocó una avalancha de opiniones en redes sociales. Mientras algunos seguidores aplauden su honestidad y la valoran como una mujer fuerte que toma decisiones por sí misma, otros se preguntan si esta vacilación es una señal de que hay algo más profundo que la opinión pública aún no conoce. En una conversación privada con una amiga cercana, cuya identidad prefirió mantenerse en anonimato, se supo que Mahsine ha estado luchando con el peso de sus responsabilidades personales y las expectativas que otros han puesto sobre ella. La presión es enorme. Sabe que su elección no solo afectará su futuro, sino también a las personas que la rodean. El revuelo se intensificó cuando su expareja, un conocido empresario del sector de la moda, rompió el silencio en una entrevista radial. Mahsine siempre ha sido una mujer con un gran sentido del deber, pero también muy emocional. "Estoy seguro de que tomará la decisión correcta, aunque no sea fácil", expresó con una voz cargada de nostalgia. Los rumores sobre una posible reconciliación o incluso un cambio radical en su vida profesional comenzaron a circular. Algunos medios han insinuado que Mahsine podría estar considerando mudarse al extranjero, alejarse de los focos mediáticos y comenzar de nuevo. Sin embargo, nada ha sido confirmado oficialmente. Lo que sí es evidente es que Mahsine ha entrado en una etapa de introspección profunda. Según allegados, ha reducido drásticamente sus apariciones públicas y se ha refugiado en un círculo muy íntimo de amigos de la infancia. No quiere cámaras, no quiere entrevistas. Solo silencio, afirmó uno de ellos. Esta actitud reservada ha llevado a muchos a especular que está preparando una decisión definitiva, posiblemente radical, y necesita ese espacio mental para pensar con claridad. Mientras tanto, en las redes sociales, sus seguidores no han dejado de manifestarle apoyo. Hashtags como #Fuerza Mahsine y #Con el Corazón se han vuelto tendencia, reflejando la conexión emocional que su historia ha creado con el público. Numerosas publicaciones muestran mensajes de aliento, cartas abiertas e incluso poemas dedicados a ella, lo que demuestra que, más allá de la figura pública, la gente ha empatizado con la mujer detrás del personaje. La historia también ha llamado la atención de especialistas en psicología social, quienes han señalado que el caso de Mahsine ilustra cómo las figuras públicas pueden verse atrapadas entre la imagen proyectada y su identidad real. Lo que ella vive no es solo una disyuntiva amorosa o profesional, es una crisis de identidad intensificada por la presión del escrutinio mediático, comentó la psicóloga española Ana María Ortega en un programa de análisis cultural. En este contexto, Mahsine ha comenzado a documentar sus pensamientos en un diario personal, según fuentes cercanas. Aunque el contenido de ese diario no ha sido revelado, se sabe que ha dedicado muchas páginas a su infancia, sus sueños más íntimos y a la figura de su abuela, una mujer que siempre la inspiró a ser libre y auténtica. "Cada vez que dudo, pienso en lo que ella me diría. Y casi siempre la escucho en mi mente, como si nunca se hubiera ido", habría escrito Mahsine en uno de los pasajes compartidos confidencialmente. La posibilidad de que publique ese diario como libro autobiográfico no está descartada.
De hecho, varias editoriales han manifestado interés en un proyecto de ese tipo. Sería un testimonio poderoso de una mujer que, en medio de la exposición y las expectativas sociales, decide buscarse a sí misma. Pero no todo ha sido introspección. Maazine también ha estado en contacto con organizaciones de ayuda a mujeres jóvenes que atraviesan crisis personales similares. En particular, ha mostrado interés en colaborar con un proyecto que ofrece mentoría y apoyo psicológico a adolescentes en situación de vulnerabilidad emocional. Quiere usar su experiencia para ayudar a otras, no solo como figura pública, sino como ser humano, expresó un vocero de la ONG. Algunos analistas señalan que este movimiento podría marcar el inicio de una nueva etapa en la vida pública de Maazine, una más comprometida con causas sociales y menos centrada en la moda y el espectáculo. Ella ha sido un ícono de estilo, sí, pero quizás ahora se convierta en un ícono de conciencia, opinó el crítico cultural francés Laurent Dubois en una columna reciente. Mientras tanto, su pareja actual ha optado por guardar silencio, aunque fue visto recientemente en un evento benéfico luciendo un brazalete que Maazine le regaló hace meses. Un gesto pequeño, pero significativo, que muchos interpretan como una señal de esperanza o al menos de respeto mutuo en este tiempo de incertidumbre. Los medios, por su parte, no dejan de escarbar en el pasado y presente de la protagonista. Recientemente, se filtró una carta antigua que Maazine escribió a sí misma a los 18 años, donde se prometía nunca renunciar a ser feliz por hacer felices a los demás. Ese fragmento ha circulado ampliamente en plataformas como Instagram y TikTok, acompañado de reflexiones sobre la importancia del amor propio y la autenticidad. Y aunque la expectación crece día a día, Maazine parece mantenerse firme en su decisión de no apresurarse. Según una publicación anónima que apareció en un foro frecuentado por allegados a figuras públicas, ella habría dicho, «Estoy aprendiendo a escucharme. Y eso toma tiempo». En las últimas semanas, también se ha visto a Maazine retomando una antigua pasión, la pintura. Imágenes filtradas desde un estudio artístico en Marrakech la muestran frente a un gran lienzo, pincel en mano, creando una obra abstracta que, según algunos expertos, refleja un proceso de sanación interna. El arte me permite expresar lo que no sé decir con palabras, habría comentado en una charla informal. En paralelo, su equipo de representación ha confirmado que rechazó varias ofertas para participar en programas de televisión y campañas publicitarias de alto perfil. Al parecer, Maazine ha decidido alejarse, al menos temporalmente, del bullicio comercial que la rodeaba. Esta pausa también ha despertado respeto en la industria, donde no es común ver a una figura tan influyente detener su carrera por razones personales. Todo apunta a que Maazine está escribiendo un nuevo capítulo de su vida. Uno en el que la fama ya no define sus pasos, sino que acompaña un viaje más profundo y personal. Sus fans, aunque impacientes, parecen entenderlo. Y mientras esperan respuestas, la rodean con un cariño que trasciende pantallas y titulares. Solo el tiempo dirá cuál será su siguiente movimiento. Pero algo es seguro, Maazine ya no es solo un nombre en las portadas. Es símbolo de una búsqueda valiente, de una lucha silenciosa y, quizás, de una transformación que inspire a muchos. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido como este y déjenos en los comentarios su opinión, ¿qué creen que decidirá Maazine? ¿Han vivido ustedes una situación similar? Nos encantaría saberlo.